de esto, dice el credo, no está escrito, pero sí lo podemos encontrar en el Evangelio condensado en Isaías. Y él menciona Isaías 53, porque en el 50 en adelante venimos hablando casi de lo mismo, de lo que va a ser el siervo de Jehová. Spurgeon dice, al igual que Moisés cuando tuvo el encuentro con Dios, tuvo que sacarse el calzado de los pies, porque el lugar donde estaba pisando era santo. Bueno, así como Moisés, nosotros tenemos que tener la misma actitud en esta porción de Isaías, porque lo que estamos a punto de expresar, lo que estamos a punto de ver, es a un Dios santo revelando a su siervo de Jehová. La humillación del siervo, el sacrificio del siervo por la humanidad en la cruz. Y aquí tengo para compartirles los 3 regalos que nos ha dado nuestro Salvador. Hay muchísimos más, obviamente, a lo largo de la Biblia, pero en esta porción de Isaías 50 quiero nombrarles solamente 3. Fíjense, vamos a Isaías capítulo 50. Empecemos del 1 para ir entendiendo más o menos lo que era el contexto y la profecía de la nación de Israel. Israel se había dividido en 2 reinos, reconocemos el reino del norte y el reino del sur. Isaías era el profeta de la corte en el reino del sur. Ya al final casi de lo que fue la permanencia del reino del sur en Judá, ahí en Israel. ¿Por qué? Porque se venía lo que iba a ser el castigo de Dios para Israel. Se iba a venir lo que iba a ser la cautividad del reino del sur para Babilonia. El reino del norte ya iba a ser castigado por Asiria y se los iban a llevar a todos al norte y ellos no iban a volver. Sin embargo, al reino del sur, Isaías, que profetizaba ahí, les da estos mensajes de Isaías, de la revelación de lo que va a ser el siervo de Jehová. Y fíjense que dice el 51, así dijo Jehová, ¿qué es la carta de repudio? ¿Qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quien yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Y acá hay una pregunta irónica que le hace el Señor a Israel porque le dice, ¿dónde está la carta de divorcio? ¿Yo no la pronuncié? ¿Dónde está el acreedor que me pueda decir, yo los vendí porque yo no los vendí? Pero acá le sienta el precedente y dice, vuestras maldades han hecho que ustedes sean vendidos. El castigo de Dios iba a venir sobre la nación. ¿Por qué? Por su maldad, por su rebelión, por su terquedad contra Dios. Ellos llegaron a decir la frase que nosotros conocemos, comamos y muramos, que mañana moriremos. Bueno, ese tiempo, estas personas tenían eso en su corazón. Pero no solamente eso, reclamaban a Dios por haberlos elegido, reclamaban a Dios por el presente que les tocó venir. Pero aún así Dios le dice, yo no me divorcié de ustedes. Le está diciendo esto a Israel. Le está diciendo, ¿dónde está la carta? Porque no hay tal carta. ¿Dónde está el vendedor? Porque yo no se lo vendí a nadie. Y ese es el tono en el que le está diciendo eso al Señor, al pueblo de Israel. El versículo 2 dice, porque cuando vine no hallé a nadie. Y cuando llamé nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar. Convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos y hago como cilicio de cubierta. Y ahora aquí, en el versículo 4 empezamos lo que es la mención del siervo de Jehová. Y se lo está diciendo a un pueblo rebelde, se lo está diciendo a un pueblo que no quería volver a emparentar con su Dios, que se había ido detrás de los ídolos y le dice, fíjense, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar, palabra alcanzado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Versículo 5, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Y el versículo 6, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me meciaban la barba. No escondí mi rostro de injuria y de esputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. El primer regalo que nosotros vemos que nos ha dado Dios a la humanidad en El Salvador es que el Señor tiene una lengua sabia. Fíjense, esta frase me gustó mucho, que dice, yo sé hablar útilmente, hablando del Señor, yo sé hablar útilmente, sé escuchar sabiamente y sé obedecer
completamente. El Señor Jesús puede decir estas palabras tranquilamente. Yo sé hablar útilmente, yo sé escuchar sabiamente y sé obedecer completamente. Isaías profetizó de esto, pero Jesús fue quien lo puso en práctica, porque la profecía la dio Isaías. Pero ¿quién llevó adelante todo esto y el cumplimiento de todo esto? Fue Jesús. Fíjense, cuando decimos que el Señor Jesús tenía una lengua de sabios, en Mateo 7, 28, 29, cuando el Señor Jesús enseñaba, fíjense, vamos, le voy a pedir que me acompañen, nos lo leemos aquí. Y dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuando enseñaba el Señor Jesús, se mostraba esa autoridad. ¿Y en qué se reflejaba esa autoridad? Uno, porque hacía lo que conforme iba haciendo, iba enseñando. Pero fíjense que los rabinos en ese tiempo, ¿qué hacían? Para tener una supuesta autoridad, decían, esta enseñanza proviene de tal rabino, esta enseñanza proviene de tal escuela rabínica, esta es la autoridad de la enseñanza. Sin embargo, Jesús no tenía que citar a ningún rabino, el Señor Jesús no necesitaba de ninguna credencial, de ninguna escuela, porque todas sus palabras, y me encanta, porque cuando Jesús enseñaba como quien tiene autoridad, porque las palabras de Jesús eran las palabras de Dios. Lo que Jesús enseñaba era lo que venía del corazón del Padre, era la voluntad de Dios. Eran palabras del cielo para los hombres y ellos no lo quisieron ver. Fíjense que las palabras de Jesús son consuelo al quebrantado. Y fíjense que acá también les consuelo al quebrantado y es la condenación al que lo rechaza. Y fíjense que aquí dice en el versículo 4 de Isaías 50. Jehová el Señor me dio lenguas de sabios para saber hablar palabras alcanzado. Y en las mismas palabras del Señor Jesús dijo, venid a mí los que estáis cansados y trabajados y yo os haré descansar. Porque ¿cuál era la opresión? No solamente la opresión romana que vivían en ese tiempo, era la opresión de la ley, porque nadie podía ser absolutamente justo para ser justificado por la ley, y los fariseos que encima de eso ponían tradiciones sobre el pueblo, y prácticamente ser justo delante de Dios era imposible. Por eso se jactaban tanto los fariseos, porque decían, nosotros sí podemos, y el pueblo miserable no. Pero Jesús por eso dice, la salida, venid a mí, los que estáis cansados y trabajados. Vamos a Juan 8, 28. Juan 8, 28, y fíjense, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Según me enseñó el Padre, así hablo. Entonces nosotros acreditamos y decimos, aunque nosotros no tenemos que acreditar nada, pero nosotros vemos y entendemos eso. Entendemos a Cristo enseñando con autoridad, porque tenía una lengua de sabio. Porque cuando hablaba era lleno de gracia y de verdad. Gracia para la mujer pecadora que estaban a punto de apedrear. Y la verdad para decirle a los fariseos sepulcros blanqueados. Por eso la lengua de nuestro Salvador es una lengua de sabios. Segundo, es un oído de sabios. Fíjense en el 4, en la parte final, dice, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. ¿Saben qué? ¿Cuál era una práctica común en el pueblo de Israel y en muchos de los lugares cercanos? Tenían esclavos. Cuando alguien caía en deuda con su hermano, ¿qué hacía? No podía pagar, había despifarrado todo y había derrochado todo. ¿Y cómo era la forma de compensar eso? Me hago esclavo. Yo me hago esclavo de Oscar porque me presté plata, no pude terminar de pagar. Y para compensar eso me hago esclavo de Oscar. Pero pasado el tiempo, cuando yo de cierta manera saldo la deuda, un ejemplo, ¿qué podía decir? Bueno, Oscar me libera y ya soy libre. Sin embargo, había otra práctica que podía decir el esclavo, el esclavo decía, mi amo ha sido tan bueno conmigo, yo quiero quedarme en este hogar, quiero permanecer con él. ¿Y qué hacía el amo? Lo llevaban a un tronco, un palo, tomaban una lesna, que se llamaba, era para perforar, le ponían la oreja ahí al ras de la madera y le daban un golpe de tal manera que quedaba como un agujero.
en la oreja. ¿Y eso qué representaba? Diciendo, este siervo se ha quedado con su amo, pero ¿qué? Ya no es por obligación, ya no es por deuda. Ahora este siervo se ha quedado con su amo por amor. Y está dispuesto a obedecer, ¿por qué? Porque lo ama. Está dispuesto a obedecer por la gratitud que ha tenido con su amo. Bueno, en Salmo 46, dice, sacrificio y ofrenda no te agradó. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Y Hebreos 10:5 dice lo mismo, pero ya en el cumplimiento de la persona de Cristo. Fíjense, Hebreos 10:5 dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Sí, en el 6. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y el Señor Jesús tenía un oído de los sabios, porque por amor a su Padre tenía una obediencia voluntaria, tenía una obediencia en amor. Fíjense que cuando Jesús fue niño, y el versículo conocido de nosotros de Lucas 2, 46, 47, cuando Jesús se queda en el templo después de la fiesta con lo que había ido a sus padres, ¿por qué se quedó? Si Jesús es Dios, si Jesús tiene todo el conocimiento, toda la sabiduría, toda la ciencia, está en Él. Pero es que cuando Él estaba en su humanidad, cuando había venido a la tierra, se había vaciado de sus atributos, o sea que su divinidad solamente le era permitido usar cuando el Padre lo disponía. O sea que en la mayoría del tiempo que Dios dispuso, era una humanidad completa. O sea que Jesús no solamente que era el Hijo de Dios, sabía todo, pero en su humanidad tuvo una humanidad esforzada, porque anhelaba conocer la voluntad de Dios. Seguramente le hizo preguntas a su mamá, a su papá, para entenderlo. Y también hoy por hoy Jesús tiene su oído, lo tuvo para obedecer al Padre, lo sigue teniendo en la eternidad, ya en el cielo. Lo tiene ahora también para oír a los creyentes. Lo tiene hoy para interceder por sus hermanos. Lo tiene hoy para interceder por su iglesia. Y por último, la obediencia completa. Fíjense en el versículo 6. Isaías 56. Dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injuria. No escondí mi rostro de injuria y disputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergonzaré. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Empecemos en el versículo 7, dice Jehová el Señor me ayudará. Y cuando estaba en el huerto de Getsemaní, angustiado y afligido, dice Lucas 22, 43 y 44, dice que vino un ángel del cielo para fortalecerle. Porque en ese momento de angustia y dolor, el Señor Jesús no encontró su refugio en los discípulos, porque ellos estaban dormidos, seguramente ya cansados, seguramente después del trajín, de la fiesta de Pascua y todo lo demás, ellos estaban agotadísimos, pero el Señor Jesús no encontró consuelo en ellos, el Señor Jesús no encontró ayuda en ellos, pero Dios del cielo le fortaleció. Por eso dice aquí, el Jehová, el Señor me ayudará. Y fíjate, dice, por tanto no me avergoncé. Y Juan 18, 25, dice, leyendo ahí, dice que Pedro lo negó. Pedro se estaba calentando ahí. El Señor estaba siendo juzgado. Y Juan 18, 25, Pedro de pie calentándose, le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Se avergonzó del Señor Jesús. Sus discípulos cuando lo estaban reprendiendo, ¿qué hicieron? Todos salieron corriendo. Hasta uno lo estaban por agarrarles, hasta desnudo salió corriendo. Porque tenían vergüenza y tenían miedo de lo que le podían hacer. Fíjense, en todo esto, en Hebreos 2:11, dice, porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. El Señor Jesús, aunque los discípulos no estuvieron con Él,
Aunque nosotros hoy le demos la espalda a veces, aunque nosotros nos avergoncemos de dar testimonio de nuestra fe, fíjense el que dice, por nuestra santificación, por haber sido limpiados, dice, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y dice Juan 13:1, que en esa obediencia completa, Juan 13:1 dice, antes de la fiesta de Pascua, estando ya con sus discípulos seguramente, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó y como dice, los amó hasta el fin. La idea de ahí es que los amó hasta la consumación, los amó hasta el final que se cumplió todo del sacrificio por amor a los discípulos, por amor a los creyentes, por amor a la humanidad, sufrió todo el castigo de Dios y la ira de Dios en la cruz, porque ese sacrificio sí fue hasta el fin. Y cuando Él estaba en la cruz y dijo, consumado es, o sea que fue completo. El sacrificio de Cristo en la cruz fue completo e iba a ser aceptable delante de Dios para perdón de nuestros pecados. Algunas preguntas que quiero que meditemos antes de pasar a los símbolos. Jesús tenía una lengua de sabios y cuando hablaba, sus palabras eran llenas de gracia y de verdad. Nosotros muchas veces cuando hablamos para ser hirientes, hablamos para burlarnos. Hablamos para hacer sentirle mal a los demás o hacerle ver nuestra superioridad y nuestra soberbia. Cuando nosotros escuchamos, a veces escuchamos por conveniencia para saber si podemos encontrar algo que nos beneficie a nosotros. Y nosotros cuando obedecemos en la facilidad. Cristo el Señor obedeció aunque tenía que ir a la cruz. Cristo obedeció aunque ni siquiera sus discípulos iban a estar con Él. Y Cristo obedeció aunque Dios mismo le iba a dar la espalda en esa cruz. Y ese fue el sacrificio de nuestro Salvador. Ese es el regalo que nosotros entendemos que recibimos. Y hoy, en estos símbolos, venimos a adorarle, venimos a cantarle con toda nuestra voz, pero también venimos a rendirle nuestra vida a Él. Elvio decía algo cuando estaba presidiendo y decía, a veces la cena del Señor se nos hace tan común, se nos hace tan rutinario, hablamos de lo mismo, tocamos los mismos versículos, pero ¿saben por qué se nos hizo eso? Porque no practicamos la cruz. Porque si practicaríamos la cruz, vendríamos rendidos y le diríamos, Señor, como dice Primera de Juan, que así Él dio su vida por nosotros, nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Porque cuando no aplicamos la cruz, sigue siendo una linda historia. Una linda teoría. Pero cuando vivimos la cruz, venimos aquí y decimos, Señor, gracias. Porque aunque en menor medida entiendo lo que cuesta amar cuando no te aman. Porque entiendo lo que cuesta enseñar cuando otros te rechazan. Porque entiendo lo que es orar incluso por mis enemigos y todo eso hiciste por mí. Así que hermanos, eso para meditar en esta cena del Señor, oramos y pasamos a compartir los símbolos. Gracias Señor Jesús por este tiempo y Señor, no somos merecedores.